era Arrio? ¿Cuál era la doctrina de Arrio? ¿Qué tiene que ver la doctrina de Arrio con la cristiandad hoy en día? Esto y mucho más hablaremos hoy en nuestro programa. Bienvenidos mis amigos y amigas a su programa Reflexiones Espirituales. Gracias por estar en sintonía con nosotros y gracias también por compartir nuestro material. Hoy vamos a reflexionar acerca de otra herejía dentro del cristianismo con respecto a la doctrina de Cristo. Así que vamos a tratar de ser lo más claros para que podamos entenderla y encontrar que en nuestro tiempo, pues lamentablemente hay cristianos que creen en la doctrina de Arrio. Muy bien, pero antes vamos a orar. Bendito y amante consolador, Dios nuestro, gracias te damos por la bendición de tenerte en nuestro medio, por la bendición que proviene de ti respecto al discernimiento espiritual que necesitamos. Corrígenos, edifícanos, instrúyenos, Señor, para tu gloria. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros. En este sentido, glorifícate sobre nuestros oyentes y sobre nuestro pueblo en la ancha faz de la tierra. En tu nombre suplico con humildad estas bendiciones. Amén. Muy bien, amados. ¿Quién era Arrio? Arrio era un presbítero de Alejandría del siglo IV. Su doctrina sacudió al cristianismo y su doctrina era antitrinitaria. Sí, recordamos que para esa fecha del mismo siglo IV, fue cuando se origina la Iglesia Católica Romana con Constantino el Grande. De manera que había una tremenda convulsión en ese siglo. Recordamos que un siglo son 100 años y la Iglesia Católica surge aproximadamente a mediados del siglo IV, pero antes de la mitad del siglo IV se estaba gestando o se estaba desarrollando la doctrina antitrinitaria de Arrio. Y su doctrina sacudió al mundo cristiano. Recordamos que para el año 538 o para el año 476, los vándalos, los érulos y los ostrógodos habían aceptado el cristianismo y entre sus doctrinas estaba la doctrina de Arrio. Ellos eran adeptos de este presbítero de Alejandría, eran antitrinitarios. Y estas naciones fueron destruidas por el emperador Justiniano, emperador del Imperio Romano de Oriente. Y cuando esas naciones fueron destruidas, para el 538 es que se establece el papado, el líder máximo de la Iglesia Católica en el mundo. De manera que este fue un proceso grande desde el primer siglo hasta casi el quinto siglo. Fue un proceso grande donde las doctrinas bíblicas o las doctrinas dejadas por Cristo y sostenidas por los apóstoles sufrieron una gran agresión. Los gnósticos se habían introducido en el cristianismo y estaban trayendo con ellos sus conceptos gnósticos, sus conceptos griegos y fusionados con el cristianismo,
surge entonces estas nuevas ideas cristológicas. Como hemos estudiado anteriormente, estaban los docetas, estaban los ebionitas, estaban los nestorianos, estaban los sabelianos, estaban los arrianos, que de eso vamos a ampliar un poquito hoy. De manera que no fue una sola corriente gnóstica que se introdujo en la iglesia cristiana, sino que fueron muchas, como las acabo de mencionar. Y esas corrientes gnósticas nos han alcanzado en nuestro tiempo. Hay muchos cristianos que son arrianos, pero cuando ligamos a todas estas corrientes gnósticas, se produce un caldo verdaderamente atroz. Cuando me refiero a caldo, me estoy refiriendo a que los cristianos son arrianos, semiarrianos, nestorianos, sabelianos, docetistas, ebionitas, de todo esto los cristianos tienen y no saben diferenciar una cosa de la otra, no saben diferenciar una doctrina de la otra para poder extraer la verdadera doctrina. Entonces hay también muchos maestros, entre comillas, por las redes sociales, que no se saben de dónde sacaron los títulos teológicos, sino que ellos se erigen maestros por sí mismos y empiezan a enseñar una serie de barbaridades sin tener un piso o suelo doctrinario basado en el estudio, en la investigación que se requiere respecto a el cristianismo. Sí, por eso es que nuestros hermanos espirituales, creyendo que pueden estar en la verdad, están en el error y las defienden el error a capa y espada. Son sinceros en eso, en defender el error, porque así fueron enseñados o porque así fue lo que oyeron. Y como no fueron doctrinados correctamente, no hubo un cuidado pastoral en medio de ellos, pues tuvieron que recoger información de aquí, información de allá, información de acullá, y lo que tienen es una Babilonia en su mente cuando hablamos, por ejemplo, de la doctrina cristológica. Entonces, vamos a tratar de aclarar este caso de Arrio. Como acabo de decir, era un presbítero que surgió allá en Alejandría, una región de Egipto. Se hizo cristiano, pero tenía sus propios conceptos referente a la deidad. Y esos conceptos se convirtieron en una doctrina dentro del cristianismo. Como les acabo de decir, hubo naciones que abrazaron esas doctrinas y son consideradas o fueron consideradas naciones arrianas, las cuales fueron destruidas, como dije anteriormente, por el emperador Justiniano. Muy bien, entonces Arrio fue el fundador de la doctrina antitrinitaria. El arrianismo fue uno de los desafíos más formidables que tuvo que afrontar la ortodoxia cristiana de los primeros siglos. Vamos a ver de qué se trata. El punto de partida de Arrio era un monoteísmo estricto que negaba a Cristo como Dios. Vamos a ampliar este concepto. ¿A qué se refiere esto de monoteísmo estricto? El monoteísmo estricto radica en que solamente hay un solo sujeto en la deidad, y ese solo sujeto es el que es propiamente Dios. Arrio no negaba la existencia de Cristo, pero negaba la existencia del Espíritu Santo. Arrio decía que el Padre, que es propiamente Dios, en un momento de la historia sempiterna, Él creó a su Hijo, al cual
le acredita atributos que provienen de él, se los acredita a este Hijo. Arrio enseñó que Cristo es la noble creación de Dios y por el cual creó todas las otras cosas. Que el Verbo se unió a la carne humana no era igual al Padre. Entonces, ampliando esto, encontramos que el Verbo era el Hijo por creación del Padre, el cual es propiamente dicho Dios. Esto era lo que exponía Arrio. Este Verbo llegó el tiempo que se hizo humano, pero no era Dios al 100%, sino que era un semidios por derivación del Padre. Sus textos de apoyo para su doctrina eran los siguientes: Deuteronomio 6:4, Proverbios 8:22 y Juan capítulo 14, versículo 28. Vamos a ver cómo dicen estos textos. Vamos a ver cómo dicen estos textos. Deuteronomio capítulo 6, muy conocido este texto, pero vamos a leerlo directamente de las Sagradas Escrituras. Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Arrio entendía este texto de la siguiente manera: Jehová nuestro Dios es uno. Y nosotros tenemos que saber que en la gramática no se pueden cambiar el lugar de las palabras, porque al cambiar su lugar, el pensamiento, la frase o la oración pueden cambiar de significado. El texto nos dice Jehová uno es. El texto no está diciendo que Jehová es uno. Y ahí comienza el primer error de Arrio. El segundo versículo lo encontramos en Proverbios capítulo 8, versículo 22. Proverbios 8, versículo 22 nos dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Este texto es utilizado para decir que Jesús o el Verbo era o es una irradiación del Padre. Estaba contenido en la persona del Padre y llegó el momento cuando de la persona del Padre fluye una irradiación que se convierte en otra persona parecido al Padre, pero que no es Dios. Este era el segundo argumento de Arrio. Y en nuestros días también ha llegado ese argumento, que Jesucristo o el Verbo, mejor dicho, es una irradiación del Padre. Es por eso es que toman este término para poder resolver el problema que surge con el término engendrado. Y como les acabo de decir, es lamentable que los que exponen esta doctrina por las redes no son capaces de exponer o de explicar correctamente esto del engendramiento de Cristo. Recordamos, amado, que lo que se está engendrando es una naturaleza humana, no se está engendrando un semidios o un dios o una persona, no. Se está engendrando es una naturaleza diferente
a la naturaleza de quien va a tomarla, de quien va a tomar esa naturaleza humana. En tal sentido, el verbo, como lo dice San Juan, el verbo es Dios. Todas las cosas existen por él y sin él nada existiría. El verbo no es hijo de nadie, no es irradiación de nadie. Es una de las tres personas de la deidad que conforman a la deidad hebrea. El verbo, como dice San Juan en el versículo 14 del primer capítulo, se hizo humano. Llegó el tiempo en la historia, como también lo menciona el apóstol Pablo. Llegado el tiempo, el verbo se hace humano. Toma una carne, toma sangre, toma un cuerpo humano para habitar entre nosotros. Esa naturaleza humana que toma el verbo para entrar a nuestro mundo es lo que se está engendrando, lo hace el Espíritu Santo. Ese es el misterio o uno de los misterios de la piedad. El Espíritu Santo hace una operación en el cuerpo de María para alojar la célula del verbo que se convierte en células y se alberga en el útero de María. Eso es un milagro, difícilmente de resolver, de explicar, pero Dios es Dios y Dios lo puede hacer todo. El verbo es Dios y como Dios podía hacerlo todo y puede hacerlo todo, lo que Él quiera. Él quiso convertirse en célula, se convirtió en célula. Él quiso tomar un cuerpo humano, creó su propio cuerpo humano para entrar en nuestro medio. Eso es lo que, entre otras cosas, es engendramiento. Es la creación de una naturaleza humana, de un cuerpo humano, para que el verbo se fusionara con él y pudiese entrar a nuestro mundo. No es una irradiación espiritual. Eso es otro término que dicen ahora. Cuando dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, pero en espíritu, eso es lo que están diciendo, una irradiación espiritual. Y así niegan la existencia de la tercera persona que conforma a la deidad hebrea, al Espíritu Santo, al Rúa. De manera que Proverbios 8:22 nos dice pues que desde el principio Jehová me poseía. Por supuesto, Jehová poseía al verbo, porque el verbo forma parte de esa deidad. Jehová es un nombre propio, es Yahweh, Yahvé, en hebreo, en español, Jehová. Jehová es el nombre que comparten cada una de las tres personas de la divinidad. Entonces, Cristo, al decir yo soy, estaba diciendo Jehová. Yo soy el que soy, yo soy el eterno, yo soy Jehová. Lo dice Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso es que Jehová me contiene. Yo formo parte de esa deidad, de esa divinidad, formo parte de ese nombre, o ese nombre lo comparto con las otras personas de la divinidad. Vamos a ver lo que nos dice Juan 14, el otro texto que utilizaba Arrio. Nos dice de la siguiente manera, 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor que yo es. Entonces, Arrio decía que el Padre es mayor que Cristo. ¿Por qué es mayor que Cristo? Porque Cristo es una creación del Padre o porque Cristo es una irradiación del Padre. Pero recordamos que Cristo es el nombre que adquiere el Verbo cuando encarna. Antes de esa encarnación, el Verbo no se llamaba Cristo. El Verbo se llamaba
Verbo todavía no había encarnado para llamarse Cristo. El texto nos dice que su nombre será, está diciendo el ángel Gabriel, le está diciendo a María, y su nombre será Jesús, que significa Jehová salva. Allí también estamos confirmando el texto anterior, lo que decíamos del texto de Proverbio 8:22, Jehová me poseía. Jesús es Jehová, Jehová salva, eso significa. Entonces, el ángel le decía a María, su nombre será Jesús, será llamado Jesús, el santo ser que ha de nacer. Su nombre será Jesús. Isaías nos dice, Dios con nosotros. Nos los dice Isaías. De manera que volviendo acá a Juan 14:28, porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. En la deidad hebrea existen tres personas coeternas, distintas, diferentes. Esas tres personas son Dios, comparten ese atributo y comparten el nombre de Jehová. Esas tres personas, no hay uno menor y otro mayor en esas tres personas, no. Los tres son iguales, los tres son uno son. Así es, no es que es uno, no. Los tres uno son. Cuando se expresa de esa manera, nos indica que ese uno son se refiere a que los tres tienen el mismo objetivo y pensamiento. No hay diferencia en sus pensamientos ni objetivos. También nos indica que hay más de una persona que conforma a esa deidad. Los tres uno son. Y cuando dice, porque el Padre mayor que yo es, Cristo se está refiriendo o quiere darnos a entender que en la eternidad era el Verbo, era Dios, pero una vez que asume un cuerpo humano, una naturaleza humana y se introduce en nuestro medio, ha depuesto su condición de Dios, la ha colocado de lado, es decir, Él no ha dejado nunca de ser Dios, sino que no echa mano de su condición de Dios para su provecho. No echa mano de esa condición de Dios para vencer a Satanás, sino que se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo echar mano de esa condición, de su poder, de su soberanía, de su gloria. Como humano, entonces el Verbo dice, el Padre es mayor que yo. Como humano, es que Él lo está diciendo. Él no lo está diciendo desde su condición de Dios, sino desde su condición humana. Porque cuando Jesús resucita, reasume su condición de Dios, ya no hay nada ni nadie que le detenga. Ya no hay por qué negarse a sí mismo esa condición de Dios. No tiene por qué negarse a sí mismo su poder y su soberanía. Por eso es que el texto nos dice que Jesús resucita, espíritu vivificante, vuelve a ser Dios. Repito, no hay nada que lo detenga. Ya no es hijo otra vez, no, es Dios. Su condición de hijo terminó en esa etapa en que Cristo resucita. Ya su etapa de hijo termina allí. Vuelve a ser Dios. Vuelve a reasumir sus atributos. No hay nada que lo detenga. El cuerpo humano que lo retenía ya no lo retiene, porque a partir de ese momento es espíritu vivificante. Hemos leído tres textos que sostenía Arrio
equivocadamente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar de la cristología, tú tienes que buscar todos los textos referentes a eso. No puedes basarte en un solo texto y en tu concepto gnóstico o en lo que tú te imaginas. No, nosotros debemos imaginarnos basándonos en lo que está dicho y no la letra, porque Pablo dice la letra mata. Eso significa que nosotros debemos buscar lo que subyace debajo de la letra. El espíritu de la letra es el que vamos a buscar, no la letra. Debemos buscar también el contexto de lo que se dice, porque el texto mata, tal cual le pasó a Arrio y a otros como él, de los cuales hemos hablado, cuando dice, el Padre es mayor que yo. Cuando tú lo lees así solamente, entonces te imaginas así, que Cristo es menor que el otro. El otro es el número 1, Cristo es el 2 y el otro es el 3. Esa nomenclatura de 1, 2 y 3 es una nomenclatura colocada por nosotros humanamente para poder referirnos a esta situación de 3 personas. ¿Y qué tal si el número 3 es mayor que el 1? Amado. ¿Y qué tal si el número 2 es mayor que el 1? Cuando lo buscamos en los textos, encontramos que Cristo es el principal. Sí. Cuando Pablo dice, el primogénito es el principal. Y Juan dice que sin él nada existiría. Y si nada existe es porque nada es nada. Nada incluye la nada, ¿verdad? Entonces nada existiría sin él. Y él es el principal. Y si nada existe, ¿existiría el Padre? ¿Existiría el Espíritu? ¿Te has puesto a analizar ese caso? De manera que nosotros no podemos decir que el número 1 es el jefe, el número 2 es el subalterno y el número 3 es subalterno del segundo, etcétera. No, porque los 3 uno son y los 3 son Dios y son coeternos. No existe tal cosa como que uno es superior al otro. No, porque si nosotros decimos que uno es superior al otro, entonces le estamos diciendo que Arrio tiene la razón. Cristo no es Dios, es un semidios. Y el Espíritu Santo igualmente. Son subalternos y al ser subalternos, entonces no son Dios. Son un apéndice de Dios. Y ninguno de ellos son apéndice del otro. Vamos a ver qué otra cosa podemos aprender de Arrio. Para Arrio y sus seguidores, el Verbo era un ser creado. Él no concebía la eternidad de Cristo como Dios. Según Arrio, el Logos era un ser creado, el primer ser creado por Dios que se encarnó en Cristo. Eso era lo que pensaba Arrio. Recordamos que en otro programa habíamos hablado respecto al término Logos. El Logos significa la palabra. ¿Pero qué palabra era? ¿Cualquier tipo de palabra? No, amado. El Logos significa la palabra innombrable. Eso es lo que significa la palabra innombrable. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sí, entonces los hebreos entendían que no podían nombrar el nombre o expresar el nombre de Jehová superficialmente, innecesariamente. Sí, entonces el Logos era la palabra innombrable. Así sí tiene sentido. Y eso era para los hebreos, pero para los griegos el Logos era la acción. Entonces tenemos al verbo como palabra innombrable y lo tenemos también como la acción de la deidad. Sí. Entonces, Arrio decía que el Logos era un ser creado.
pero el logos es el verbo, el logos no es Cristo, porque San Juan primero establece que lo primero que existía es el logos, y después es que va a existir Cristo. Cuando el logos encarna es que aparece Cristo. Recordando que el verbo tiene dos tiempos en la historia, y eso lo hemos dicho anteriormente. Verbo no encarnado, verbo encarnado, verbo encarnado, Cristo, verbo no encarnado, Dios. Según Arrio, hubo un tiempo cuando Cristo no existía. Y aquí encontramos algo curioso. La verdad siempre, o el error, siempre se incrusta en la verdad. Por eso es que necesitamos el don del discernimiento para poder descubrir la verdad en este embrollo de errores. Porque cuando Arrio está diciendo, hubo un tiempo cuando Cristo no existía, ahí está diciendo verdad. Esa era la verdad en este cúmulo de errores que él presentó. ¿Por qué? Porque San Pablo lo dice, llegado el tiempo en que Dios envió a su Hijo, recordando que el término hijo es un título, hijo de Dios, un título, será llamado hijo de Dios, no es que era hijo de Dios, no. Entonces, llegado el tiempo, dice San Pablo, y Juan dice, el verbo se hizo humano. ¿Ves? Entonces, a partir de ese momento que el verbo se hace humano, es que se va a llamar Cristo, Jesús el Cristo, Jesús Jehová salva, a partir de la encarnación. Antes de la encarnación, eso no existía. Esa es la única verdad que podemos encontrar en Arrio, incrustada en un cúmulo de errores. Según Arrio, solo el Padre posee los atributos divinos, los que no pueden ser compartidos. Si los pudiera compartir, sería divisible, sujeto a cambio y dejaría de ser Dios. Entonces Arrio está diciendo que el único que es Dios es el Padre. Cristo no es Dios. Tampoco Cristo comparte con el Padre los atributos divinos, que es lo que nos está diciendo. El Padre es el único que tiene o posee los atributos divinos como Dios y no los puede compartir con su creación, que es Cristo, según Arrio. No los puede compartir con esa irradiación espiritual de sí mismo, porque si los compartiera, se dividiría y al dividirse deja de ser Dios. Conceptos de Arrio. Otro concepto de Arrio. Según Arrio, si Cristo no tuviera comienzo, sería hermano y no hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, si Cristo hubiese sido eterno, no podría ser hijo, sino hermano. ¿Por qué se expresa Arrio de esa manera? Porque Arrio pierde de vista que primero es el verbo no encarnado. El verbo no es hijo de nadie. Sí. Luego el verbo se hace humano y a partir de ese momento adquiere el título de ser hijo de Dios. Y Dios son tres personas. Dios es el Padre, Dios es el Verbo, Dios es el Espíritu Santo, lo que significaría que Cristo es hijo de los tres, porque Cristo es hijo de Dios y Dios son tres personas. Otro argumento de Arrio, vamos a ver. Arrio pretendía ser muy bíblico en sus afirmaciones. Citaba con pasión evangelística esos textos que se refieren a la subordinación funcional y temporal de Jesús como si se refirieran a su esencia o a su misma naturaleza. Bueno,
¿Qué podemos decir al respecto? Estamos diciendo que Cristo o el Verbo va a adquirir una función, y eso es cierto. El Verbo va a asumir una función a partir de la encarnación, va a cumplir una función, la función de llevar a cabo el rescate del hombre en esta tierra, de morir en la cruz pagando por nuestras culpas, pagando la culpa del pecado y dándonos la libertad para elegir nuevamente. Esa era una función y es cierto. Allí Arrio no se equivocaba. Sí, voy a volver a repetir esto. Citaba con pasión evangelística esos textos que se refieren a la subordinación funcional y temporal. Y es cierto eso, una función subordinada y temporal. El Verbo, al hacerse humano, se inhibe, se niega a sí mismo como Dios y asume un rol subordinado, ¿verdad? Por eso es que dice el texto, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Al plan de redención. Fue obediente al plan de la redención. Y el plan de la redención fue perfeccionado cuando Jesús murió en la cruz. Allí fue perfeccionado ese plan. Y mientras ese plan no se culminara en la cruz, Jesús no podía reasumir su condición soberana. No, tenía que estar subordinado. Por eso es que en el huerto del Getsemaní Jesús dice, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Está hablando desde su condición humana, porque desde su condición divina, Él también tomó esa decisión en la eternidad. Esa fue uno de sus atributos, tomar esa decisión como Dios. Así que como humano, Él no podía echar para atrás una decisión que había tomado como Dios conjuntamente con las otras dos personas de la divinidad. De manera que en ese sentido, Arrio tenía razón. Cristo estaba subordinado. En su condición humana, el Verbo estaba subordinado por voluntad propia. Y era temporal. ¿Por qué temporal? Hasta que se completara el proceso terrenal. Esa etapa terrenal del Verbo tenía que completarse con Él en la cruz. Al completarse esa etapa del Verbo en la tierra, entonces Él, al resucitar, al volver a la vida, al tomar su condición natural en Él, su condición natural de ser Dios, al reasumir sus atributos, ya no está supeditado a nadie. Sí, porque es Dios. Forma parte de la deidad hebrea. Tres personas. Uno son en objetivos y propósitos. Sí, los tres están de acuerdo en lo que están haciendo. No hay divergencia entre uno y el otro, o entre uno y los otros dos. No hay. Seguimos analizando este caso de Arrio. Arrio citaba, por ejemplo, como texto clave de su posición Mateo 16:13, las palabras de Jesús a sus discípulos. Vamos a verificar a San Mateo. Mateo 16:13. Veamos cómo dice. Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Entonces, Arrio está citando ese texto como punto clave de su doctrina. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ese texto tiene que ser analizado sobre la base de lo que hemos estado explicando. Cristo, Hijo de Dios, cuando él dice aquí, solo mi Padre, se está refiriendo es a Dios. Dios es su Padre. ¿Quién es Dios? Tres personas que conforman a la deidad son Dios. ¿Cierto? Y él está hablando desde su condición humana, desde su naturaleza humana, no desde su condición de Dios, porque ya lo hemos dicho reiteradamente. El Verbo no es hijo de nadie. Quien es hijo de Dios es la naturaleza humana que adquirió el Verbo, con la cual se fusionó el Verbo. Eso es lo que es hijo de Dios. Entonces, ¿quién dice los hombres que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente, sí. El Hijo de Dios, tres personas. ¿Quién eres tú? La condición humana del Verbo. Ese era Cristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dios argumentaba, él no necesitaba pedir información a ningún hombre porque él es omnisciente. Además, Cristo tenía necesidades físicas, se cansaba, tenía necesidad de alimento. Todo esto señala a una criatura, no al Creador. Repito, Arrio perdió de vista que Cristo era el Verbo primeramente, el Verbo no encarnado, que él era Dios. Lo pierde de vista y empieza a opinar respecto a la condición humana adquirida por el Verbo. Entonces, él decía, si Cristo hubiese sido Dios, no tenía necesidad de preguntar quién era. Pero él se olvida que hay otros textos que nos dicen que Cristo conocía los pensamientos de los demás. Y aquí me agarro para corroborar lo que dije anteriormente. Utilizamos un texto y allí nos volvemos tercos con ese texto, obviando los otros textos que deben acompañar a ese texto particular. Arrio dice que si Cristo hubiese sido Dios, él no habría tenido necesidad de preguntarle a los discípulos quién era él, porque ya él lo sabía, si era Dios tenía que saber lo que los demás opinaban. Pero se olvidó que la palabra también nos dice que Cristo sabía los pensamientos de los demás, conocía sus pensamientos. Y se olvida también que Cristo era dándole una enseñanza a sus discípulos. Cristo quería arrancar de los discípulos la confesión de quién era él. Eso era lo que él quería, no que le dijeran quién era él. Como que si él no lo supiese de antemano, no lo hubiese sabido desde siempre. No, no es así. Cristo quería arrancar de sus discípulos la confesión, sí, que ellos mismos lo expresaran con su boca, como dice otro texto, ¿cierto? Decláralo con tu boca. Cristo estaba llevando a los discípulos a ese plano de que ellos lo confesaran con su boca, que quedara en ellos la convicción de que Él era Dios. Eso era lo que quería Cristo, pero Arrio lo pasó por alto. El arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea en el año 325. Sí, aquí este dato es sumamente importante. El arrianismo en el año 325, ya la Iglesia Católica ya estaba establecida, ya había sido originada por Constantino el Grande. De hecho, Constantino fue el primer sacerdote o el primer papa, podríamos decir, de esa Iglesia Católica, porque él en el Concilio de Nicea fungió no solamente como emperador, sino también como su sacerdote. ¿Por qué? Porque él dirimió esas doctrinas.
Él examinó esas doctrinas y él dio su beneplácito en esas doctrinas. Él juzgó las doctrinas que se llevaron a ese concilio de Nicea. Y ese concilio de Nicea cierra con el establecimiento del parecer de Constantino. Así es, o sea, Constantino es el que da el dictamen final de todo esto. Ahora, debemos recordar, amados, que el Espíritu Santo labora en los hombres paganos. No se crea que el Espíritu Santo solamente va a obrar en los corazones de los hombres que han hecho pacto con Cristo. Ejemplo, allí tenemos al emperador persa. Estaba batallando con Gabriel cuando Gabriel recibe la orden 22 días antes de que se entrevistara con Daniel. Gabriel dice, recibí la orden hace 22 días, estoy parafraseando, y no he podido venir porque los reyes de Persia se me oponían. Entonces tuvo que venir en mi auxilio Miguel, el jefe de los ejércitos celestiales, para que él se encargara de aquella batalla mientras yo vengo a entrevistarme contigo. Entonces, asimismo, en el corazón de Constantino también se libraba una batalla, Satanás batallando contra Miguel. Miguel tratando de mantener la doctrina correcta en un concilio pagano. Porque lo mismo sucedió con el rey de Persia. El rey de Persia era pagano. Y Miguel y Gabriel estuvieron luchando con él para que firmara el decreto que traería como consecuencia que el pueblo judío regresara a sus tierras. Asimismo, en el concilio de Nicea estuvo Miguel y estuvo el Espíritu Santo batallando para que quedara una doctrina, aunque en la Iglesia Católica, originada por Constantino el Grande y los apóstatas del cristianismo fusionado con el paganismo, allí se libraba una batalla, las huestes del bien contra las huestes del mal. Y ganó la hueste del bien porque se establece qué es la doctrina de la deidad. Lamentablemente, sucede lo siguiente, que en el catolicismo se echa por tierra la doctrina de Arrio y se establece la doctrina de Sabelio. ¿Qué esgrimía Sabelio? Parecido a Arrio. Arrio decía que Dios es un solo sujeto. Sabelio decía también que Dios es un solo sujeto. Pero ese sujeto, cuando quiere, es padre, cuando fue necesario, es hijo, y en el tiempo de la iglesia cristiana es Espíritu Santo. Eso fue lo que quedó en el concilio de Nicea, lamentablemente. Lamentablemente. Se echa por tierra la doctrina de Arrio, pero quedó la doctrina de Sabelio. Es terrible, mis amados, esto, cuando ustedes se ponen a estudiar y analizar este caso, de cómo Dios ha tenido que batallar contra Satanás en el mundo espiritual, por supuesto. Estamos viendo nosotros la lucha entre los hombres, pero no podemos percibir la lucha que hay entre los ángeles buenos y los malos, entre el Espíritu Santo y Satanás, Cristo batallando también para mantener las doctrinas en su justo nivel, en su correcto punto. Y eso pasó en el concilio de Nicea. Allí hubo luchas. Allí solamente no estuvieron los ángeles malos y Satanás dirimiendo y trazando. No. Allí también estuvieron los ángeles buenos y el Espíritu Santo batallando. Y sucedió lo que les acabo de decir. Nosotros hoy en día tenemos ese problema. Ha llegado hasta nosotros. Por un lado los arrianos, por otro lado los sabelianos. En algunas corrientes denominacionales, entonces se dice, no, que la Trinidad es una doctrina que proviene del paganismo, que es satanismo. Pero ¿te has puesto a estudiar todos estos casos?
No, estás repitiendo lo que has oído, lo que tú te imaginas que fue. No sabes quién es Abelio, no sabes quién fue Arrio, para hablar acerca de la doctrina de la deidad. Bien, mi amado, creo que por lo pronto es suficiente. Con esto puedes reflexionar, volver a escuchar este video y responderte algunas preguntas, hacerlas también, con la intención de aprender, no con la intención de combatir, porque si tú no has estudiado esta doctrina, entonces no expreses nada, no digas nada. Estudia, investiga y luego a la luz bíblica saca la decisión, saca la instrucción correcta, porque a tu lado se sienta Satanás y se sienta Cristo. Uno para conservarte, mantenerte en el error, el otro para iluminar tu mente. Bien, mi amado, con esto te dejo por lo pronto. Un gran abrazo.